Hola, en la clase de hoy vamos a hablar de los agentes leudantes y de las levaduras. Leudar es producir o incorporar gases en los productos que van a ser horneados. Esto con el fin de aumentar su volumen y darle cierta textura a la masa o a la miga. Agente leudante es el término que utilizamos para los productos que van a producir gas o que son fuente de gas durante la fermentación de la masa o durante el horneo. Dentro de los agentes leudantes podemos encontrar tres tipos: el leudante químico, el leudante físico y el leudante biológico. Los leudantes químicos son esos compuestos que pueden actuar en presencia de líquido y o de altas temperaturas. Hay algunos que solamente pueden reaccionar por la adición de un líquido como agua, jugos de frutas o hasta leche. Por otro lado, hay otros que reaccionan directamente por acción del calor durante el horneo. Dentro de los agentes químicos o de los leudantes químicos más conocidos en el mundo de la panadería tenemos el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, el bicarbonato de amonio y el cremor tártaro. El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que cuando se mezcla con un ácido y en un entorno rico en humedad, reacciona produciendo dióxido de carbono, que hace que es lo que la masa leve, es decir, que aumente su volumen, y puede estar por encima de los 60 grados centígrados para descomponerse también con carbonato en carbonato de sodio. La reacción comienza en el momento en que se mezclan las dos fases, la básica y la ácida. La básica sería por parte del bicarbonato. La ácida sería un ingrediente que se le incorpore a la masa o que la propia masa la tenga, como por ejemplo limón, vinagre, yogur, es decir, sustancias ácidas. La característica de este bicarbonato es que cuando se incorpora a la masa, que debe ser ya con la mezcla hecha, no es una masa que se deja elevar, se debe poner inmediatamente en el horno, ya que la reacción que produce gas carbónico y carbonato de sodio se produce rápidamente a temperaturas altas. Un inconveniente del uso de bicarbonato de sodio es que puede dejar un sabor residual amargo o desagradable, pero para esto se puede adicionar un ácido que va a corregir este sabor. El cremor tártaro. El cremor tártaro es un ácido que se obtiene a partir de las uvas fermentadas y normalmente se usa mezclándolo con bicarbonato de sodio, ya que como les comenté anteriormente, el bicarbonato de sodio para activarse necesita la adición de un ácido. Este es uno de los componentes principales del polvo de hornear y en la industria se conoce con el número E334, este cremor tártaro. Características de este cremor tártaro: retrasa la cristalización del jarabe de azúcar, es decir, va a impedir la formación de cristales que se ven como un defecto en la elaboración de jarabes. Además, puede estabilizar claras de huevo y aumenta su tolerancia al calor, lo que hace también que aumente su volumen. El polvo de hornear. El polvo de hornear es una mezcla entre el bicarbonato sódico con alguna otra sal ácida débil como el cremor tártaro, que al unirse en la preparación va a liberar dióxido de carbono. Este polvo de hornear actúa rápidamente, no hay que esperar a que la masa leve, es decir, se incorpora durante la mezcla de la masa. Y es importante que cuando se utilice el polvo de hornear o también conocido como polvo Royal por su nombre comercial, se utilicen el tipo de harinas más suaves, las que se utilizan por lo regular para hacer harinas de repostería o para hacer productos de repostería. La dosis promedia de uso es del 3% sobre el peso de la masa, es decir, por ejemplo, si se tienen 500 gramos de harina, se utilizarían 15 gramos de polvo leudante, polvo de hornear o polvo Royal. Se puede encontrar con el nombre de polvo de hornear o levadura química, también conocida como levadura química, diferentes marcas de Levapan, de Royal, etc.
El bicarbonato de amonio es otro tipo de leudante químico. Esta es una sal muy sensible al aire, al calor y a la humedad, por lo tanto debe almacenarse en recipientes herméticos de manera que no ingresen ninguno de estos componentes en un lugar fresco y seco, ya que es muy higroscópica. Higroscópico quiere decir que absorbe con mucha facilidad agua, entonces se me dañaría fácilmente el bicarbonato de amonio. Cuando se somete a la acción del calor, se descompone en gas carbónico o dióxido de carbono, que es lo que hace que eleve la masa, y gas de amoníaco, que va a producir un olor muy fuerte en algunos productos, pero que se evapora a medida que se hornea por la temperatura. Y por lo regular no dejan casi residuos. Este bicarbonato de amonio es muy usado en productos de repostería como galletas secas o masas delgadas, ya que impide la formación de la red del gluten, por lo tanto no va a elevar y es lo que se busca en este tipo de alimentos. Los leudantes físicos. Los leudantes físicos básicamente son el aire que se incorpora a las masas, por ejemplo, a través del batido de las claras de huevo cuando incorporamos el aire. No se agrega ninguna otra sustancia, básicamente es una simple reacción física al batir o al amasar o al amasar. También se le puede considerar un leudante físico al vapor de agua que queda atrapado durante el horneo y hace que las piezas leven. En productos como el hojaldre, la acción leudante se debe principalmente a la evaporación y la dilatación del agua emulsionada con las grasas. Eso es lo que se produce o la reacción que se produce cuando se preparan pastas de hojaldre. Los leudantes biológicos. De los leudantes biológicos podemos hablar de las levaduras, propiamente dichas. Las levaduras son microorganismos, específicamente son hongos microscópicos que se producen o que producen fermentación en la masa. Los hongos o estos hongos microscópicos se encuentran clasificados como ascomicetos. Se llaman ascomicetos ya que se caracterizan por tener una bolsa o saco que posteriormente se divide para producir o para dar esporas y de esta manera se reproducen las levaduras. Las levaduras entonces son seres vivos unicelulares, es decir, que tienen una sola célula, que pertenecen al reino de los hongos. Son hongos microscópicos. Estos microorganismos, estas levaduras, tienen un papel importante en diferentes procesos fermentativos, como por ejemplo en la panificación, en la industria de los vinos, en la industria de levaduras para la nutrición, se hacen usos farmacéuticos, es muy usada en la cerveza. El tipo de levadura que más se usa para todos estos procesos es la levadura conocida como Saccharomyces cerevisiae. La reproducción de la levadura se reproduce de dos maneras. Una se llama gemación y la otra esporulación. La gemación es asexual, simplemente es una división celular. De una célula salen dos, de dos células salen cuatro y así sucesivamente. Ese proceso de reproducción se denomina gemación. Luego hay otro proceso de reproducción que se denomina esporulación. Las esporas contenidas dentro de la levadura se reproducen y luego dan formación a nuevas células de levadura. El tipo de fermentación que produce la Saccharomyces cerevisiae es una fermentación alcohólica. Este hongo, bajo condiciones favorables, se reproduce y metaboliza los azúcares contenidos dentro de la masa en productos como dióxido de carbono y alcohol etílico. Es decir, transforma azúcares en gas y en alcohol etílico. Y esto es lo que va a producir la aireación de la masa. La fermentación alcohólica, como la pueden ver aquí, por ejemplo, está la molécula de azúcar, intervienen las levaduras, en este caso la Saccharomyces cerevisiae, y me lo descompone en dos productos, uno que sería el etanol y otro que sería el dióxido de carbono. El efecto que hace la levación o que aumente el tamaño de la masa es el dióxido de carbono que se produce durante la fermentación. Ya se los había explicado en el proceso de panificación
cuando hablamos de los cereales, en la clase de los cereales. El etanol, que es un alcohol, es el que se produce durante esta fermentación, pero este alcohol en los procesos de panificación se evapora durante el horneo. Aquí podemos ver una gráfica mejor explicada de cómo se produce la fermentación en la masa. Entonces recuerden que el principal carbohidrato que tienen las harinas, en especial la harina de trigo y en general todos los cereales, se llama almidón. Interviene entonces, como les había explicado anteriormente, una enzima propia de los cereales que se llama amilasa. Esta amilasa interviene convirtiendo estas moléculas grandes en moléculas más pequeñas para que la levadura se pueda alimentar de ellas. En este caso, la amilasa transformaría el almidón en un carbohidrato más simple denominado maltosa durante el proceso de amasado y la incorporación de agua. Dentro de la propia harina tenemos también, o dentro de la propia masa, tenemos también otra enzima que se llama maltasa. De hecho, las levaduras también poseen maltasas. Esta maltasa, que es una enzima, también desdobla a la maltosa y la convierte luego en un azúcar simple o en el azúcar más simple, que es la glucosa. De esa glucosa ya se puede alimentar nuestra levadura y cuando nuestra levadura se alimenta de esa glucosa, da formación o permite la formación de etanol y dióxido de carbono. A esto se le denomina fermentación alcohólica. ¿Qué condiciones deben tener en cuenta para el uso de las levaduras? Deben tener en cuenta que las levaduras biológicas se activan con cierto grado de calor, pero nunca soportan temperaturas superiores entre los 50 y los 60 grados centígrados, con lo que durante el horneo la levadura muere. Por eso se debe dejar levar antes del horneo. Es importante disolver o activar la levadura en líquidos tibios y no calientes. Muchas veces para acelerar el proceso de la fermentación se suele agregar una pizca de sal, ya que los propios microorganismos se pueden alimentar de ella, es decir, no de sal, sino de azúcar. El azúcar, que sería el que interviene aquí como sacarosa, de esta sacarosa también los microorganismos se pueden alimentar y formar y darnos lugar a la formación de la fermentación alcohólica. La sal, ahora sí, en este caso, ayuda a controlar a la fermentación y previene las malformaciones en la masa, pero es muy importante, nunca se debe incorporar sobre la levadura, ya que la destruye. Para el uso de la levadura se suele usar entre 40 a 50 gramos de levadura por cada kilo de harina. Hay diferentes tipos de levadura. Entonces tenemos a la levadura fresca o también denominada levadura prensada. Estas levaduras son las que se suelen haber manipulado genéticamente de manera que producen una fermentación mucho más rápida. Tiene una fecha de caducidad muy corta y siempre debe conservarse a temperaturas de refrigeración, es decir, una vez destapada se debe consumir en el menor tiempo posible. Para utilizarla se debe disolver en un poco de agua que debe estar aproximadamente a unos 37 grados centígrados, porque esta también muere a temperaturas mayores. Se debe disolver para luego incorporarle a la masa. Se debe vigilar que la levadura directamente no entre en contacto con la sal, ya que también la puede perjudicar. Se suele utilizar para un kilo de harina entre 30 y 40 gramos de levadura fresca. La levadura en polvo o seca. Estas levaduras se suelen obtener de los tanques de fermentación, por ejemplo, con la fermentación de la cerveza, y posteriormente se desecan para detener los procesos metabólicos de la levadura, por eso se le denomina levadura seca. Estas levaduras se deben activar cuando son introducidos a un medio acuoso entre 25 y 30 grados centígrados antes de ser mezcladas con la masa. En este caso se les denomina levaduras activas. Existen levaduras denominadas como instantáneas que no necesitan ser prehidratadas,
como las levaduras activas, y que simplemente se mezclan directamente con todos los ingredientes de la masa, la harina, el agua, todo al mismo tiempo. Se suele utilizar por cada kilo de harina entre 5 y 10 gramos de levadura en polvo. Aquí algunos ejemplos de las levaduras químicas o biológicas más utilizadas para la industria de la panadería. Condiciones de almacenamiento de la levadura. La levadura pierde su actividad con el envejecimiento, entonces es muy importante verificar la fecha de caducidad y una vez destapada se debe utilizar en el menor tiempo posible. Se debe procurar almacenar a temperaturas bajas, entre 1.4 a 10 grados centígrados. Esta temperatura es óptima ya que la levadura no se congela y además no pierde su consistencia durante el almacenamiento. Nunca se debe almacenar en ambientes calientes ya que la pueden destruir y además no deben estar expuestos a la humedad. Algunos ingredientes que hacen efecto sobre la actividad de la levadura son, por ejemplo, la sal. La sal hace un efecto positivo ya que aumenta el tiempo de crecimiento entre un 10 y un 20%. Además, puede tener un efecto endurecedor sobre el gluten, lo que va a evitar una humedad excesiva y por tanto una característica que se denomina el achiclado de la masa, que es una miga un poco más pegajosa. También es muy buena la incorporación de la sal, ya que evita el crecimiento de bacterias patógenas u hongos patógenos que nos pueden afectar el producto final y resalta el sabor de los otros ingredientes. El propionato de sodio o de calcio es un conservante que se utiliza mucho en el mundo de la panadería, ya que es un inhibidor de mohos u hongos, pero este reduce la acción de la levadura cuando se utilizan porcentajes superiores al 0.5% sobre el peso de la masa. Los azúcares, la adición de diversos azúcares ayuda a que la levadura se alimente de ellos. Al alimentarse de ellos va a haber una mayor producción de los subproductos de la fermentación, como lo es mayor producción de dióxido de carbono, con lo cual se va a obtener una masa de mucho mejor volumen. ¿Qué características se deben tener en cuenta para las levaduras en la panificación? Primero, la pureza. Debe tener ausencia de microorganismos extraños que estén flotando permanentemente en el aire, que por lo regular son alterantes, por lo cual es muy importante durante la elaboración de panes y para que nos dure un poco más, hacer desinfección de ambientes. Por lo regular se utiliza una concentración, se puede hacer esta desinfección con hipoclorito de sodio, como lo conocemos pues con el límpido. La concentración del hipoclorito está de un 5.25% y se suele utilizar una concentración a razón de 1 litro de agua por cada 0.5 mililitros de este desinfectante. Con esto hacemos una eliminación de hongos que pueden estar en el aire y que nos pueden afectar las condiciones de la masa. Fuerza es el poder que tiene la levadura para leudar y acondicionar la masa. Hay que tener en cuenta que la levadura debe tener fuerza para que leude y acondicione la masa para los posteriores procesos de horneo. Debe ser resistente, debe tener fuerza leudante a través de todo el tiempo que transcurre entre el momento en que se produce y el momento en que se usa. Debe tener mucha resistencia. Debe ser uniforme, es decir, es la cualidad de producir los mismos resultados bajo idénticas condiciones. La apariencia es muy importante, se pueden observar a veces colores extraños en las levaduras, pero esto no va a afectar finalmente el producto final del pan. Estos cambios de apariencia se deben posiblemente a unas variaciones en el agua o a las materias primas que se han utilizado para la producción de la levadura. La levadura debe ser estable cuando se expone a temperaturas ambiente por varias horas para que durante este tiempo la masa sea acondicionada. Muy bien. Otro tipo de levadura que se encuentra en la panadería se le denomina levadura natural o también conocida como masa madre.
A esta masa madre se le denomina levadura natural, ya que se consigue a través de la fermentación natural cuando se incorpora harina con agua y la captura de las bacterias que hay alrededor para que se forme una fermentación. Por lo regular, en este proceso, para elaborar masa madre, se utiliza harina de trigo, o puede ser de centeno, agua, sal en muy pequeñas dosis y se va a dejar fermentar en manera natural. Cuando una vez ha sido fermentada, se extrae para incorporarla a la masa, pero se debe hacer mediante una operación que se denomina refrescar la masa madre. Estos refrescos consisten en adicionar más harina y más agua para estar alimentando a las levaduras que fueron creciendo allí durante ese primer proceso. Muy importante que la harina que se utilice sea integral, ya que va a permitir una mejor fermentación de la masa madre. Y además que se almacenen a temperaturas de refrigeración para controlar también el proceso de fermentación y evitar que la levadura muera. ¿Qué ventajas hay sobre el uso de la masa madre? Con el uso de la masa madre en panes se obtiene una mayor acidez. Esto va a provocar que el pan dure más, que esté más fresco por más tiempo. Y además, un pan con mayor acidez tiene una acción inhibidora sobre el desarrollo de hongos que les crecen normalmente a los panes y de una bacteria que se llama Bacillus mesenterucus, que es el responsable del aislamiento del pan, es decir, de una característica que tiene el pan. Este aislamiento del pan le da una característica de cambios de sabor, mejor dicho, cambios organolépticos al pan. Por lo regular se suele asociar con un olor fuertemente ácido y afrutado, acompañado de la formación de hilos en la masa. El uso de la masa madre también mejora el aspecto de la corteza y la estructura de la miga del producto, con un mejor acabado y menor tendencia a desmoronarse. Con el uso de la masa madre obtenemos un pan con mejor aroma y con mejor sabor. Estas características son acentuadas a causa de la formación de sustancias orgánicas volátiles y de productos aromáticos. También al usar masa madre tenemos una mayor digestibilidad y asimilación del producto horneado, ya que se forman moléculas más simples, facilitando la labor del aparato digestivo. Finalmente, estas son las características o estas son las agentes leudantes más utilizados en panadería. Recuerden, agentes físicos, biológicos y agentes químicos. ¿Cuál es mejor que otro? Eso va a depender de las características de cada pan y el tipo de pan o de repostería que estemos buscando elaborar. Feliz día para todos y finalmente pues aquí les dejo una reflexión. No hay talento sin educación. Hay que construir nuestro talento para ser mejores cada día. Feliz día para todos.